Nos habíamos quedado en lo que era la definición de lo que es la cirrosis hepática. Habíamos hablado acerca de lo que es en nuestro medio, sobre todo, que está difundida esta patología por el problema del alcoholismo, ¿no es verdad? Que es la causa más frecuente de presentación de esta patología. Y habíamos dicho que bueno, ustedes tendrían, o sea, la mujer y el hombre tendrían que beber una cantidad determinada de alcohol durante un cierto tiempo. Dentro de lo que sea la patología de la cirrosis, debemos decir que la cirrosis se clasifica en dos grandes grupos, la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada. Esta es la que nos va a preocupar mucho porque muchas veces esta transcurre asintomática mucho tiempo y cuando el paciente llega a la consulta muchas veces ya con una descompensación de la patología como tal, pero en la cirrosis compensada a veces el hallazgo, como les decía, va a ser de forma casual. El paciente no acusa absolutamente ninguna sintomatología como que le llame la atención al paciente, ¿no es verdad? Pero nosotros en un examen físico de rutina debemos decir de que podemos encontrar una serie de signos y síntomas que nos puedan llevar al diagnóstico de una cirrosis. Por tanto, entonces, el paciente cuando acude a una consulta, a un control o por alguna patología a veces diferente a lo que es una cirrosis, nosotros tenemos la obligación de ser acuciosos en algo que nosotros debemos buscar, siendo el antecedente del proceso alcohólico o el uso de medicamentos desmedidamente, o también, o sea, en alguna otra cosa que nos pueda orientar en la historia clínica. Pero en el examen físico del paciente compensado, que es a veces asintomático, vamos a encontrar una serie de lesiones que a nosotros nos va a llamar la atención y nos va a parar la oreja para hacer el diagnóstico correspondiente. Lo primero, vamos a observar el examen físico, a la observación, vamos a ver que el paciente aparece con los famosos espides vasculares, o sea, las arañas vasculares que se proyectan, que no es más que una lesión capilar que va a manifestarse por la presencia de estas pequeñas arañitas que van a aparecer en el tórax o en el abdomen superior. Nos va a llamar la atención porque es importante conocer de que es una de las manifestaciones más comunes de lo que es la cirrosis hepática. Si nos vamos interiorizándonos más a la observación, podemos observar que la mano del paciente tiene un eritema palmar, tanto en la región tenar como en la región hipotenar, un eritema palmar, y la parte media va a estar pálida, si vale el término, es una característica propia de la cirrosis. Y también el eritema plantar, que va a aparecer en los pacientes cirróticos. ¿Qué otras cosas nosotros vamos a observar? Podemos observar, por ejemplo, la lengua, que es característica del cirrótico, la lengua y los labios, que tienen una coloración rojo vinosa. Aparece lo que es el fétor hepático, que es un olor característico, tiene un tufo característico el cirrótico, que es un olor a manzana podrida. También aparece lo que es el flapping, que es el temblor de las manos en el paciente como tal. Y otros signos importantes que a nosotros nos va a llamar la atención, como ser, por ejemplo, la hipertrofia de la glándula parótida, nos va a aparecer en el varón ginecomastia, en la mujer atrofia mamaria, el vello pubiano va a cambiar de estructura, en el varón generalmente es de esta forma un triángulo de vértice superior y en la mujer es al revés. Entonces va a cambiar de estructura, va a aparecer en el varón, va a aparecer esta estructura y en la mujer esta como tal. Entonces van a aparecer todos esos signos propios de lo que es una cirrosis como tal. También va a aparecer en los varones, va a haber una atrofia testicular que es característica a veces en el proceso cirrótico como tal. Como ven, entonces, todos esos signos nos pueden orientar al diagnóstico de una cirrosis que se presenta a veces asintomático, por eso, como les decía, el hallazgo va a ser a veces de forma casual. Entonces, nosotros ahí pararemos la oreja y haremos los estudios
correspondientes para determinar si se trata o no de una cirrosis. Sobre todo en el hemograma nos va a mostrar una serie de elementos que nosotros vayamos a valorarlos de tal forma que nosotros vamos a encontrar que aparecen, o sea, ustedes saben, o sea, cuando hemos visto la fisiología, hemos visto que tiene una serie de elementos el hígado en su metabolismo, ¿no es verdad? Entonces aquí va a haber una disminución de la cantidad de albúmina, va a aumentar algunos factores, o sea, de necrosis tisular, como ser, por ejemplo, la gamma-glutiltransferasa, va a aumentar en sus valores, también va a aumentar la fosfatasa alcalina, y eso nos va a llamar la atención. La bilirrubinemia va a estar aumentada, los factores de coagulación van a estar alterados, sobre todo en base a lo que es el tiempo de protrombina, que es el factor 3. Entonces, esas cosas nos van a llamar la atención respecto al diagnóstico. Y el diagnóstico certero va a ser a través, nosotros podemos hacer diagnóstico por imágenes, donde vamos a mostrar un hígado pequeño en dimensión, o a veces con una hipertrofia glandular cuando el proceso está en su inicio. Pero el diagnóstico certero nos va a dar, o sea, siempre la biopsia hepática que nos va a determinar si se trata o no de un proceso cirrótico. Lastimosamente, a veces es un poco dificultoso hacer este procedimiento porque si se altera el tiempo de protrombina, al hacer la punción biopsia, podemos causar sangrado, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo de protrombina está alterado. Debemos tener cuidado cuando realicemos este tipo de diagnóstico. Bien, eso es en cuanto se refiere a lo que es la cirrosis compensada. ¿Cuándo se dice que la cirrosis se descompensa? Lastimosamente, cuando se descompensa la cirrosis, tiene un pronóstico malo, un pronóstico en el cual nosotros muchas veces ya nos vamos a ver atados de manos y de pies. ¿Qué ocurre? Va a aparecer el síndrome ascítico edematoso o, en su caso, la hemorragia digestiva alta provocada por la presencia de una hipertensión portal que determina varices esofágicas. Entonces, en esos dos casos, se produce la descompensación de la cirrosis hepática. El síndrome edematoso ascítico se va a producir por una falla hepatorrenal. ¿Qué va a ocurrir? El hígado va a estar en falla, como es una falla orgánica, y el riñón, o sea, esta falla hepática va a repercutir a nivel renal. ¿Qué va a ocurrir en el riñón? En el riñón va a ocurrir que el riñón va a empezar a absorber mayor cantidad de sodio. Entonces, lo cual va a provocar en el organismo un cuadro de hipernatremia. Hipernatremia que va a determinar la retención de líquidos a nivel orgánico, entonces que se va a manifestar por una ascitis y por edemas a nivel general. Pero si nosotros realizamos un ionograma, vamos a observar de que no se va a manifestar la hipernatremia, más bien nos va a reportar el cuadro como si fuera una hiponatremia. ¿Por qué razón? Por la cantidad de retención de líquido se va a producir una hiponatremia de tipo dilucional. Por tanto, entonces, eso nos va a llamar mucho la atención, pero la ascitis y todo ello nos va a llamar mayormente la atención y vamos a ver todos los que hemos visto en cuanto se va a referir a la signología de lo que es la cirrosis en general y los exámenes complementarios que nos van a corroborar el diagnóstico. Pero ocurre de que estos pacientes tienen una vez que se ha producido la ascitis, ya es difícil manejar a este paciente porque no vamos a poder realizar una evacuación de este líquido ascítico porque se va a volver a repetir como veíamos en lo que era la tuberculosis peritoneal. Y además corremos el riesgo si nosotros hacemos procedimientos médicos o a veces en forma espontánea se va a producir lo que se conoce con el nombre de la peritonitis ascítica espontánea, que ahí existe translocación de gérmenes y se va a contaminar este líquido contenido en la cavidad abdominal. Entonces produce una peritonitis espontánea, bacteriana espontánea por translocación de gérmenes, que el tratamiento va a ser dificultoso porque ustedes saben que no vamos a poder evacuar ese líquido. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lastimosamente, lo único que vamos a poder realizar cuando se produce esta complicación es al paciente administrarle antibióticos. Antibióticos donde nosotros vamos a poder utilizar sobre todo las cefalosporinas,
la ceftriaxona, la cefotaxima, podemos utilizar, teniendo el cuidado siempre de no utilizar los aminoglucósidos, porque como ustedes ven, o sea, ahí existe un síndrome de insuficiencia renal, y ustedes saben que este tipo de antibióticos producen insuficiencia renal, por lo tanto debemos tener cuidado en su utilización. Eso es lo único que podemos ofertarle al paciente cuando presenta un síndrome ascítico edematoso. En cuanto se refiere a lo que es la hemorragia digestiva o lo que es las varices, vamos a dejarlo para cuando veamos hemorragia digestiva. Eso vamos a dejarlo en pausa. En cuanto se refiere a la cirrosis compensada, lastimosamente no hay un medicamento pues específicamente adecuado para el tratamiento de estos pacientes. Lo único que se reconoce en tratamiento para los pacientes, lo primero seguramente, o sea, debemos indicar ¿cómo se llama? El cese de la ingesta de alcohol, ¿no es verdad? O sea, hay que prohibir la ingesta de alcohol en este paciente, o sea, evitar la causa que está produciendo o que ha producido el cuadro de cirrosis. Y el hígado se nutre esencialmente de hidratos de carbono, entonces el único hepatoprotector reconocido realmente es la glucosa. Entonces podemos darle glucosa a este paciente para mejorar su condición en la célula hepática en general. Y se dice que los mexicanos sobre todo han desarrollado el uso de un medicamento que es esencialmente, dicen que es el mejor hepatoprotector conocido, que es la silimarina. La silimarina, que es un derivado de una plantita que tenemos nosotros en nuestro medio, que se conoce con el nombre de cardo mariano. El cardo mariano es de donde se saca la silimarina y se puede utilizar en dosis de 150 miligramos cada 12 horas o en su caso 300 miligramos en una sola toma. Entonces es el único tratamiento que podemos ofertar a un paciente con cirrosis de tipo compensado. Bien, como ven es un cuadro muy difícil de tratar, es un cuadro que nosotros a veces nos vemos atados de manos y de pies, pero en lo posible hay que tratar de mejorar la calidad de vida del paciente, evitando, sobre todo en nuestro medio, el consumo de alcohol. ¿Qué otras patologías nosotros podemos observar a nivel hepático? Vamos a observar una patología que es interesante y observarla es a veces nosotros, como hemos visto, tenemos cuadros infecciosos abdominales, o sea, lo que es el cuadro de lo que hemos visto, el abdomen agudo en general. Aquí vamos a describir un cuadro esencialmente como es el absceso hepático piógeno. Como ustedes saben, la definición de absceso es la colección localizada de pus en un segmento determinado. En este caso, esa colección de pus se produce a nivel de lo que es el hígado. Esta formación del absceso puede ser único o puede ser abscesos múltiples que se producen a nivel hepático. Los gérmenes que producen son múltiples: la Klebsiella, el neumococo, el estreptococo, un montón de gérmenes que pueden producir el proceso del absceso a nivel hepático. ¿Cuáles van a ser las vías de contaminación? En general, existen varias vías de contaminación hacia el hígado que van a provocar este proceso inflamatorio infeccioso que resulta ser el absceso. La primera vía va a ser la vía que corresponde a lo que es la vía biliar. No nos olvidemos que hemos hablado acerca de lo que es la colecistitis aguda o en su caso la colangitis, que en un determinado momento pueden invadir la célula hepática y provocar en un segmento o un lugar determinado la producción del absceso. Se puede producir contaminación por vía portal, por vía de la porta. Ustedes saben que hemos visto que el 80% de sangre llega a nivel hepático a través de la porta y a través de este mecanismo de contaminación, todos los órganos abdominales pueden provocar la contaminación del hígado, produciendo el absceso piógeno como tal. Por vía de la arteria hepática, todos aquellos procesos infecciosos que llegan de órganos alejados a la estructura hepática, otitis, sinusitis, todo lo que corresponda a procesos infecciosos alejados.
También podemos hablar acerca de los abscesos piógenos por vecindad, sobre todo aquellos abscesos residuales que se han producido, por ejemplo, en las peritonitis. Habíamos hablado de que por eso hay que limpiar bien toda la cavidad abdominal. Los abscesos sufrénicos, que son por vecindad los que van a provocar mayormente este tipo de lesión a nivel hepático. No nos olvidemos también del trauma hepático, los traumatismos penetrantes de hígado que pueden provocar contaminación, porque generalmente el arma blanca con la cual se agrede el hígado no está pues estéril totalmente, por tanto entonces puede contaminar. Y por último debemos decir aquellos abscesos que aparecen en forma espontánea y que no se sabe la causa por la cual se producen los mismos, que se conocen con el nombre de abscesos criptogenéticos, los abscesos criptogenéticos. Bien, ¿qué síntomas nos va a dar el absceso piógeno? El absceso piógeno nos va a dar síntomas como ser, por ejemplo, dolor a nivel del hipocondrio derecho y nos va a dar cuadros de fiebre intermitente. Entonces, son los dos síntomas que nos van a provocar ¿qué cosa? El cuadro piógeno a nivel, el cuadro del absceso piógeno hepático. Que a veces, o sea, si nosotros dejamos, o sea, en el curso de su evolución, estos pueden eclosionar además y pueden contaminar toda la cavidad peritoneal, determinando la aparición de una peritonitis generalizada. Con esos dos síntomas, además de que el dolor y el síndrome febril que va a aparecer, nosotros vamos a parar la oreja, además de que debemos en la historia clínica tener el componente esencial de lo que es el antecedente de infecciones que han producido, el antecedente de trauma, que a nosotros nos van a llamar la atención y que pueden determinar la presencia del absceso. ¿Qué otro síntoma importante va a aparecer? Síntomas respiratorios pueden aparecer a nivel del absceso hepático, porque puede provocar insuficiencia respiratoria, dolor a la inspiración y muchas veces esto puede provocar a veces derrames pleurales por contaminación de la pleura como tal. Como ven, entonces, un cuadro bastante, como les digo, complejo, si vale el término, en su presentación. ¿Qué estudios complementarios vamos a solicitar en un paciente con un probable absceso hepático? Esencialmente podemos realizar el hemograma correspondiente, donde nos va a dar leucocitos con desviación a la izquierda, y podemos solicitar la ecografía, que es un elemento importante y sencillo de realizar para poder diagnosticar el absceso como tal. O además se puede hacer tomografía, se puede hacer centellografía, se puede hacer resonancia magnética, pero en nuestro medio es más difícil por el diagnóstico, lo vamos a realizar generalmente por la ecografía correspondiente. Y además nos va a servir la ecografía como una guía, si es que nosotros ya tenemos el resultado de que se trata de un absceso, podemos hacer, o sea, a través de la ecografía, el drenaje correspondiente del absceso a través de la punción percutánea para drenar el absceso correspondiente. Y además el uso, lógicamente, de antibióticos que vayan a cubrir, sobre todo tomando la muestra necesaria, haciendo realidad del cultivo y antibiograma para realizar el tratamiento respectivo. Que muchas veces, o sea, a veces no vamos a alcanzar a hacer un tratamiento adecuado y algunas veces vamos a necesitar el actuar quirúrgico para poder drenar en forma adecuada el absceso, hacer un lavado adecuado, colocar buenos drenajes y hacer tratamiento antibiótico para tratar este tipo de patología a nivel hepático. Bien. Otra patología que, gracias a Dios, en nuestro medio no es muy frecuente es el absceso amebiano. Los mexicanos tienen mucha experiencia en el absceso amebiano porque tienen gran cantidad de amebas, sobre todo la ameba histolítica y en nuestro medio la ameba histolítica y la coli, que nos contaminamos a través de los alimentos en general, o sea, frutas o verduras mal lavadas o a veces la ingesta de agua contaminada que nos puede determinar, o sea, la presencia del absceso como tal. Ustedes saben que la patología amebiana se desarrolla generalmente a nivel intestinal, determinando cuadros de disentería de tipo
amebiana, ¿no es verdad? Disentería amebiana, sobre todo en los niños, que se puede presentar este tipo de elementos. O sea, el niño o la persona adulta ingiere los huevos de la ameba histolítica o la ameba coli, esta eclosiona en el intestino y produce el hexacanto y va a producir el proceso de quiste amebiano, ¿no es verdad? Y este se puede absorber a través de lo que es el sistema portal, llegando hasta el hígado, a la célula hepática y determinando el proceso abscedado amebiano que determina la destrucción celular, o sea, produce a nivel de la célula hepática citólisis, determinando aparición de necrosis en la zona correspondiente, dando lugar a la formación de lo que es el absceso amebiano como tal, que tiene una característica especial que parece una pasta dentrífica o parece la pasta, algunos autores dicen la pasta de anchoas, que es característico sobre todo por la coloración, pero tiene esa característica de la pasta dental en cuanto se refiere a su consistencia. El diagnóstico, perdón, ¿qué síntomas nos va a provocar? Lo mismo que en el absceso amebiano nos puede provocar fiebre y dolor a nivel del hipocondrio derecho, fiebre intermitente, que puede corroborarse con el diagnóstico de los exámenes complementarios. En general, o sea, en el examen complementario no vamos a encontrar solamente un cuadro de eosinofilia que nos va a llamar la atención. Ese va a ser el detonante, si vale el término, para hacer el diagnóstico del cuadro amebiano. Entonces, si es que tenemos ese antecedente y la disentería de tipo amebiana, entonces debemos realizar un coproparasitológico para determinar la presencia o no de las amebas como tal, los huevos de la ameba como tal. Entonces, frente a ello, realizamos una ecografía y nos va a dar imágenes hipoecogénicas que determinan la presencia del absceso. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Lógicamente, el drenaje percutáneo va a ser dificultoso por la consistencia que tiene la necrosis que ha provocado a nivel hepático la ameba como tal. Por tanto, entonces el tratamiento va a estar enfocado sobre todo al uso del metronidazol. El metronidazol a dosis de 50 miligramos kilo peso, que va a ser el tratamiento adecuado en lo que respecta a lo que es el quiste, el absceso amebiano como tal. Y algunas veces cuando el proceso continúa en forma intermitente, debemos recurrir a la cirugía para el drenaje correspondiente, hacer un buen lavado y tener el resultado que nosotros estamos buscando frente a la presencia de este tipo de patología. Bien, si tienen alguna pregunta pueden abrir sus micrófonos. Bien, como no hay preguntas, nos vemos el miércoles, jóvenes. Buenos días. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.